Bueno, muy buenas tardes ya, un gusto, muchas gracias por la invitación, un gusto de estar compartiendo la experiencia del Laboratorio Vegetal de Las Salinas con tan destacados expositores. Agradezco enormemente por eso también la invitación. Les voy a contar en esta oportunidad nuestra experiencia, que consiste en la incorporación de las áreas silvestres como una alternativa para los espacios públicos urbanos. Ese es el leitmotiv con que partió el Laboratorio Vegetal. Esta es una experiencia que ha estado liderada por un equipo de profesionales, dentro de que está Macarena Calvo y Cristóbal Vigueta, recientemente mencionados también por Joaquín. Ellos fueron los responsables, los tres fuimos en el fondo los responsables de determinar la paleta de especies las especies vegetales, en estricto rigor a especies vegetales que fueran representativas de las asociaciones vegetales de la región de Valparaíso, sobre todo en su zona costera, y el trabajo que yo les voy a mostrar a continuación tiene que ver específicamente con el seguimiento y el desarrollo de indicadores para ver en el fondo cómo va evolucionando el laboratorio, cómo se va desarrollando, y la alternativa después obviamente para replicarlos a otros espacios. Para eso nosotros tomamos casi un principio epistemológico respecto a la distribución de las entidades biológicas. Estas se encuentran siempre limitadas en espacio y tiempo debido a que la tolerancia que ellas tienen a factores ecológicos. Esta tolerancia obviamente va variando a estos factores ecológicos como temperatura, presión, radiación solar, etc. Esto significa entonces que pueden funcionar eficientemente en un intervalo restringido en un gradiente ambiental, tanto latitudinal como altitudinal. Por lo tanto, si uno esto lo representa en términos, por ejemplo, de una gráfica en una distribución normal de concentración de especies a nivel de especies propiamente tal, de riqueza de especies como ese, por el número de individuos que componen cada una de ellas, en una latitud, por ejemplo, uno puede encontrar esa figura. Lo mismo puede ser a nivel altitudinal. Si uno esto lo lleva a una gráfica de 3 ejes, nosotros podemos ver entonces que la distribución de las especies en términos de la caracterización de los territorios, a lo que lleva entonces a caracterizar el territorio biogeográficamente, obedece a estas condiciones altitudinales, latitudinales, y específicamente, y el más preponderante de todo, la condición climática. Nuestra condición climática está fuertemente determinada por el anticiclón del Pacífico. Esto provoca que este anticiclón sea el responsable de alguna forma de la dirección que tiene la corriente Humboldt. Esto principalmente porque los vientos alisios provocan que este anticiclón tenga un comportamiento, una especie de giro, un vórtex contra la manecilla del reloj, que provoca entonces que tenga esa dirección la corriente Humboldt. Este anticiclón del Pacífico en épocas de invierno es desplazado por el anticiclón antártico, que permite la entrada de los vientos del oeste, que vienen cargados de lluvia y provoca entonces la precipitación principalmente en la zona central del país. En verano este anticiclón desciende producto de la presión del anticiclón de la baja presión amazónica, impidiendo entonces que estos vientos ingresen cargados de lluvia. Esto provoca una estacionalidad muy clara en nuestro territorio, y esa estacionalidad entonces de alguna forma es responsable en gran medida de las características biológicas que tiene el territorio, y por eso entonces nosotros podemos ahí relacionar ambos aspectos en términos biogeográficos. Entonces, como decía anteriormente, la variación espacial del clima es uno de los principales factores entonces que determinan la variación a su vez también espacial de la fisionomía de la vegetación a gran escala. Las condiciones climáticas también establecen restricciones potenciales para la expresión y la composición de la fisionomía vegetal en un área determinada. Eso lleva entonces a que nosotros podamos definir
de alguna forma las características del territorio a través de la vegetación que se presenta de forma distinta, producto de esta variación climática, como el piso de vegetación o el piso vegetacional, y corresponde a un espacio caracterizado entonces por un conjunto de comunidades vegetales zonales con una estructura y fisionomía uniforme, que se sitúan bajo ciertas condiciones mesoclimáticas, es decir, de condiciones climáticas establecidas, características para esa porción del territorio, que son homogéneas y que ocupan una posición determinada a través tanto de un gradiente de elevación como a un gradiente latitudinal, a una escala de espacio-tiempo específica. Esos aspectos entonces son los que nosotros hemos estado trabajando a través de la bioconsultora ya durante varios años. Nos tocó desarrollar, por ejemplo, el diagnóstico ambiental en la comuna de La Ligua, lo que ustedes ven ahí en esa cartografía. Nosotros aportamos al conocimiento de los pisos vegetacionales hoy día con una definición de 19 pisos, más a lo que tenía establecido Luber y Plivkov. Esto lo hicimos con un grupo de varios profesionales botánicos, en la cual entonces, bajo estas características, en el fondo mesoclimáticas y ciertas características particulares del territorio, sobre todo a nivel altitudinales, fuimos distinguiendo distintas asociaciones vegetales que configuran entonces distintos pisos y a su vez también distintos ecosistemas. Así como, por ejemplo, no sé si alcance ve mi puntero en ese sector, en el sector del ascenso al macizo del Chache, nosotros encontramos un bosque relicto de olivillo en asociación con Beismela mercy, con Belloto, Toxicum puntatum con Beismela mercy, que no estaba descrito en la literatura, y eso dio origen hoy día a que la Ligua lo haya protegido a través de su ordenanza ambiental, y ya hayamos protegido prácticamente casi 3.000 hectáreas de bosques relictos hoy día en la Ligua, no solo en este sector, sino que también cercano al sector del Pulmahue, que se vienen a sumar a lo que ocurre también en el sector, en el Cerro Santa Inés. Este es un trabajo que también hicimos, que definimos los pisos, las asociaciones vegetales en el humedal El Culebrón en Coquimbo. Esta fue una licitación del MIMBU para recuperar urbanamente este humedal. Nuestro trabajo consistió ahí en primero definir cuáles eran las asociaciones vegetales para identificar los fenómenos ecológicos de alto valor, para justamente estos protegerlos y que estos fueran fundamentos de diseño para el equipo de arquitectos que después propuso entonces la intervención urbana del humedal. Estos son otros trabajos que hemos realizado en Aysén, por ejemplo. El de la cartografía de la izquierda es en la hacienda La Pirámide, una estancia de casi 20.000 hectáreas, en la cual nosotros también hicimos una definición de los pisos, porque esto se estaba evaluando y postulando para, como extensión al Parque Nacional Cerro Castillo, que después derivó en una iniciativa privada de conservación. Lo mismo en la cartografía derecha, también en Aysén, en el sector de Tamango, cercano a Villa Cerro Castillo. Y este último, el que estamos trabajando hoy día, esto es solo una de las cartografías que estamos nosotros también definiendo las asociaciones vegetales en la cuenca del río Rosín. Nosotros hemos definido prácticamente 21 asociaciones a las que estaban ahí presentes. Llevamos prácticamente descritas casi 285 especies vegetales, un número levemente mayor a lo que se ha descrito para la cuenca del Maipo. Esto ha sido también desarrollado por varios profesionales, como junto a Andrés Moreira, Sergio Lortig y por quien les habla. Bueno, toda esta experiencia entonces llevó a que se tomara esto como este principio con la siguiente pregunta. ¿Cómo nosotros podemos replicar estas características del territorio en los espacios urbanos? ¿Es posible que estas características silvestres uno las pueda extrapolar a los espacios urbanos de manera de nutrir justamente a las ciudades de estos aspectos? Considerando obviamente lo que comentaba Alejandra, lo difícil que es poder en el fondo recuperar espacios altamente antropizados con una fórmula silvestre. En base a eso nosotros definimos
una paleta de especies, específicamente 26 especies, que pertenecen justamente al matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de Peumus boldo y Chinus latifolia, para, como digo, la incorporación de los espacios públicos. Esta paleta de especies son solo algunas de las que están acá, incluimos algunas otras de otros pisos vegetacionales, en el fondo, para ir evaluando la posibilidad que da un diseño experimental de ver otras especies cómo se van comportando en estas asociaciones. Pero en esto yo quisiera destacar y ser bien estricto al respecto, es que esto obedece específicamente a una determinación que tiene que ver con la réplica de un piso vegetacional que caracteriza, en este caso, a una región costera y en específico a la región de Valparaíso. Los objetivos específicos, y en el fondo los que les vengo yo a mostrar hoy día, es cómo entonces podíamos nosotros de alguna forma llevar una cuantificación respecto a cómo va evolucionando en términos de éxito o cómo se va desarrollando esta experiencia, para lo cual era necesario desarrollar una metodología de medición que tenga una representación estadística y además poder interpretar perdón, este crecimiento a través de un indicador de desarrollo ecosistémico. Teníamos que desarrollar una metodología en base a un muestreo. Este muestreo tenía que tener una validación estadística. Tomamos registro de abundancia de especies, determinamos los volúmenes de masa vegetal por área disponible, la determinación de algunos índices ecológicos, a ver qué nos iban mostrando estos índices, y después, por último, el desarrollo de un indicador de crecimiento. Lo primero fue entonces en el terreno trazar una malla de muestreo. Ahí hay una foto aérea de lo que nosotros empezamos a incorporar en prácticamente 840 metros cuadrados de este laboratorio vegetal que está en la recta de las Salinas frente a la playa de los Marineros. En ese sector nosotros trazamos parcelas, como ustedes ven ahí, para hacer un muestreo que se llama un muestreo anidado, en que el primer cuadrante es 1 metro, el segundo se eleva al doble, el tercero se eleva al doble del anterior, y así hasta llegar a 32 metros, que nosotros llegamos un poquito más arriba, casi a 45 metros, para ir midiendo entonces en cada una de estas áreas cómo se iba desarrollando el crecimiento vegetal. Ahí ustedes ven entonces esa figura, cómo se extrapola entonces a ese sector y se van midiendo las especies. Estos son los registros fitosociológicos que nosotros empezamos a desarrollar durante prácticamente desde 2017 para ir llevando un registro estacional. Lo hacemos en todas las estaciones, en las cuales vamos en esos registros detallando la especie y cuál es el área que ellas van abarcando. Esto fue en un principio, ya les voy a explicar más adelante cómo esta parte un poco evolucionó a una medición un poco más sofisticada por las limitaciones que esto empezaba a presentar. Pero en esto consistía principalmente. Luego, para poder determinar que hicimos varios censos, prácticamente el laboratorio de los 840 metros nosotros asignamos de forma aleatoria, esto a través de la experiencia y del ojo que uno ya tiene por todo el desarrollo que ha hecho en las áreas silvestres, en los terrenos, como yo les mencionaba anteriormente. Se determinan en el fondo cuál es el número de censos mínimos y lo que se ve ahí en el gráfico, es decir, nosotros ya con 7 especies ya prácticamente, con 7 censos, con 7 parcelas de muestreo prácticamente teníamos el 100%, no prácticamente, el 100% de todas las especies presentes en ese muestreo, por lo tanto lo hacía representativo estadísticamente, y seguimos igual trabajando con 9 parcelas de muestreo. Después se sacan las áreas mínimas de muestreo, es decir, de esta parcela de casi entre 42 y 45 metros, cuál es el área mínima donde confluyen prácticamente todas las especies. Vemos que en esa gráfica, a través de varios cálculos que hay cálculo de derivadas, ahí qué sé yo, nosotros podíamos ver que prácticamente, como dice mi puntero acá, en los 8 metros nosotros encontramos prácticamente casi el 90% de las especies presentes, es decir, el 90% de las 26 especies de la paleta que componía el laboratorio en un inicio están presentes en 8 metros cuadrados.
Esta es la forma que nosotros medíamos. Aquí hay un vuelo de un dron. Como ustedes ven ahí, cada una de esas líneas verticales corresponde al riego por goteo que se instaló. Aparece donde está, aparecía una pequeña línea ahí horizontal que marcaba una de las parcelas de medición. Bueno, esa es una foto entonces de una parcela específica, creo que más adelante sale, creo que es la número 6, de una parcela específica de emisión. Esto fue, creo que ya prácticamente al segundo año. Ya vemos cómo hay un desarrollo en términos de ocupación del terreno. Esto es lo que hacíamos nosotros entonces con el vuelo del dron. Se sacaba esta fotografía, se marcaban, se registraban cada una de las especies, se corroboraban el terreno y a través de distintos software se mide, en el fondo medíamos el área. Sin embargo, nosotros empezamos a ver que esto tenía una limitación, por cuanto el crecimiento del laboratorio vegetal de la especie en la medida que nosotros estábamos desarrollando iba a estar limitado por el tamaño de la parcela, es decir, íbamos a tener un 100% de ocupación en términos de cobertura dependiendo del tamaño de la parcela, lo cual era incorrecto. Entonces desarrollamos lo que ustedes ven ahí, nos empezamos a interesar entonces en lo que es el desarrollo del volumen, es decir, el volumen independiente de alguna forma nos independiza de la cobertura vegetal en términos de los metros cuadrados. Por lo tanto empezamos a centrarnos y a cambiar la metodología para poder determinar cuál era el volumen que nosotros estábamos en el fondo alcanzando con cada una de las especies. ¿Y por qué? Porque tanto las especies, la fanerófita, las caméfitas o principal, o la hemicriptófiras, por ejemplo, tienen un desarrollo principalmente en volumen, no así tanto la geófita, en lo cual nosotros podíamos determinar o inferir un volumen más bien teórico, como podría ser, por ejemplo, los cubresuelos, las distintas nolanas que, por ejemplo, nosotros usamos. Por lo tanto, esta fórmula inmediatamente nos independiza y nos abre entonces una expectativa mucho mayor respecto a poder determinar un índice de desarrollo, ya que no está limitado solo por la cobertura y por el tamaño. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque en el fondo nosotros empezamos a cuantificar cuál es el desarrollo de volumen vegetal por metro cuadrado de suelo. En un contexto urbano, justamente, donde el suelo es limitado, además es caro el suelo urbano, la incorporación de esta alternativa tiene que tener una máxima eficiencia respecto a la utilización del suelo, y vemos que nosotros con esta fórmula podemos de alguna forma ir cuantificando esa optimización. Ese es el desarrollo entonces que nosotros hicimos. Hay un software específico para poder determinar entonces el volumen vegetal. A través del desarrollo de un modelo digital de elevación, fuimos determinando entonces los volúmenes para cada una de las especies en las 9 parcelas censales que componen este seguimiento. Pues bien, la determinación entonces del indicador de crecimiento vemos nosotros que es posible entonces desarrollar este indicador de crecimiento que pueda en el fondo reflejar en el tiempo el estado de desarrollo de las especies vegetales que pertenecen a este laboratorio, considerando el volumen vegetal alcanzado por unidad de espacio disponible, es decir, en este caso por la parcela censal. Y además incorporamos otro factor tremendamente importante, que es a través de la abundancia de especies, es decir, por S, el índice alfa en el fondo. ¿Y por qué el índice S? ¿Por qué el índice de especies es presente? Porque es fundamental que este polígono incorpore una variable en el fondo que dé cuenta de la riqueza de especies, ponderando así la mayor biodiversidad. Nosotros podemos tener una alta biodiversidad por un número de especies, pero estas especies tienen que estar de alguna forma en una componente de equidad, que es lo que mide el índice de PLU, de manera que estén de alguna forma todas las especies representadas. ¿Y esto por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, cometer el error, y muchas veces pasa de que una especie no perteneciente, muchas veces al piso vegetacional, tenga un crecimiento
crecimiento muchísimo más rápido, que no corresponde al estado sucesional de este piso vegetacional, en que tenga un tremendo desarrollo, por lo tanto abarque mucho volumen, que nos podría estar diciendo que, claro, exitoso el laboratorio, porque tiene un alto volumen de desarrollo de masa vegetal por metro cuadrado, sin embargo tiene una muy baja biodiversidad, porque es una especie tremendamente dominante que ha desplazado a otra. Por lo tanto, necesitamos de alguna forma también incluir en este índice algo que nos representara la biodiversidad, que además está en desarrollo. Estamos en una etapa todavía intermedia en ese aspecto. Como ustedes ven ahí, entonces, lo que dice acá arriba son el QZ, perdón, va a ser los metros cúbicos de cada una de las especies pertenecientes a la parcela, dividido por los metros cuadrados totales de terreno, o sea, de la superficie de las parcelas censales. Nosotros sumamos entonces cada uno de estos QZ en las 9 especies, a través de eso, una suma sencilla, y aquí entonces el índice incorporaba entonces a un coeficiente K, una constante, que no es una constante, un coeficiente, perdón, que es un coeficiente entre el número de especies presente y el número proyectado, es decir, de las especies que estuvieron consideradas en el laboratorio. Es decir, estas eran 26 especies que están en el laboratorio, que pertenecían a la paleta, que fueron plantadas por nosotros, y nosotros estamos midiendo si están todas esas especies y si aparecieron nuevas especies correspondientes a este piso vegetacional. Por lo tanto, este cociente, en la medida que sea este número mayor que el número que divide, vamos a tener un número mayor a 1 que va a estar multiplicando a esta ecuación, por lo tanto nos va a estar mostrando un incremento. Bueno, esta medición que se hace acá es la que nosotros empezamos a llevar. Entonces acá está el volumen vegetal en las distintas etapas del tiempo. Como ustedes ven acá abajo en el gráfico, se muestran cada una de ellas respecto a las distintas épocas de medición estacionales. Están separadas por las formas de crecimiento según la nomenclatura de Rankier. Acá están las caméfitas, por ejemplo. Como ustedes ven, en el último periodo las caméfitas han ido desarrollándose de alguna forma. Hay especies que en el fondo pueden ser que se vean menores, pero esto obedece también a la fenología de la especie y también a los distintos estados de floración. Vemos también que hay un fuerte desarrollo también de todas las fanerófitas en el laboratorio, que son las que están aportando mayormente con el volumen. No sé qué pasó, porque no me hace clic. Ahí sí. Este es el índice J, que es en el fondo el índice que toma la biodiversidad de la especie respecto a la equidad, es decir, es el índice, es el número máximo que uno podría alcanzar de biodiversidad dividido por el índice de Shannon. Lo que nos interesa acá es en el fondo ver qué parcelas, que son las que están acá, son las que logran mantener el mayor número de especies, y no solo el mayor número de especies, sino que también distribuidas prácticamente equitativamente, es decir, no hay especies que sobresalgan más en términos de volumen. Vemos entonces que aquí hay muestras interesantes como la parcela 5, la parcela 6, por ejemplo, que nos muestran que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, esta línea verde que pertenece a la medición que hicimos en primavera del 2020, ha tenido también un desarrollo importante en términos del aumento de su biodiversidad.
Esta otra gráfica nos muestra el valor de importancia de cada especie. El valor de importancia es en el fondo nos permite saber cuáles son las especies más representativas o que están mayormente presentes en cada una de las parcelas censales. Vemos, por ejemplo, que en este caso, para el otoño del 2019, la especie que teníamos con mayor desarrollo correspondía al Aplopapus folioso, y eso porque la zona, en general, la zona costera de la región de Valparaíso es una especie altamente dominante, muy presente dentro de la trama de las especies que pertenecen a este piso vegetacional, sobre todo a nivel costero. Pues bien, cada uno de estos índices, entonces esto que está acá, para no complicar con estas fórmulas que de repente pueden aparecer que uno se puede como medio que espantar con estas fórmulas, pero esto quiere decir en el fondo cuál es el desarrollo del volumen vegetal versus los metros cuadrados. Nosotros teníamos ese volumen de desarrollo. Ustedes ven entonces que el volumen de desarrollo versus como digo, versus el área, como en el transcurso del tiempo ha ido aumentando. Eso se ve más fácil. Ahí está, en esa gráfica que está acá. La gráfica entonces nos muestra cómo a medida que ha ido avanzando el tiempo, el laboratorio ha ido desarrollando cada vez más volumen vegetal, manteniendo la imagen anterior que era esta alta biodiversidad. Aquí hay cosas interesantes, por ejemplo, veíamos que la parcela 6, por ejemplo, si bien mantiene una alta biodiversidad, no es la que desarrolla mayor volumen, y vemos que la parcela 3, por ejemplo, que era la que tenía menor diversidad, es la que desarrolla mayor volumen. Justamente por eso, porque hay una especie ahí, que probablemente sea la Aplopapus, está mayormente representada, por lo tanto desplaza al resto de especies, desarrolla un mayor volumen, pero en términos de lo que nosotros queremos desarrollar como réplica de las áreas silvestres, no es conveniente porque estaríamos con una baja biodiversidad. Este factor entonces es el que multiplica entonces a este número que está acá por el número de especies que veíamos nosotros entre las especies que nosotros plantamos o sembramos versus las que han ido apareciendo. Entonces, por ejemplo, si usamos en el verano, usamos el ejemplo del verano del 2020, nosotros multiplicamos el crecimiento que tuvo, es decir, la razón de crecimiento del volumen por metro cuadrado de suelo, y lo multiplicamos por las 26 especies, por el factor que eran las 26 especies, por 30 especies que nosotros nos aparecieron, nos da entonces este valor. Lo interesante de esto es que empiezan a aparecer entonces especies que nosotros no teníamos incluidas en la paleta de especies y que sí pertenecen al piso vegetacional. Por ejemplo, empezó a aparecer Peumus boldo. Y aquí hay un aspecto súper interesante que tiene que ver entonces con una de las primeras ventajas que nosotros nos empieza a dar y que nosotros lo podemos medir a través de esta gráfica. Es decir, esta gráfica a nosotros nos muestra el desarrollo del volumen versus la relación del volumen por metro cuadrado de suelo urbano versus el desarrollo que tiene que ver con la incorporación de estas nuevas especies. Esto aquí nos dice, esta área que nosotros se puede calcular por esa fórmula, lo interesante de esto, ya no necesariamente para los matemáticos, sino que más bien como en términos biológicos y ecosistémicos, es que aquí están actuando entonces fórmulas de espontaneidad, sobre las cuales se rigen los sistemas silvestres, y estos son la tendencia que nosotros estamos buscando, es decir,
la réplica de las condiciones de espacio silvestre con especies que pertenecen a los pisos vegetacionales, que están en una asociación vegetal determinada, que corresponden a la historia evolutiva, evolutiva biogeográficamente hablando, tienen fórmulas de espontaneidad que hacen que estos ecosistemas actúen por sí mismos. Eso uno incluso lo podría explicar a través de la segunda ecuación de la termodinámica, por la cantidad de entropía que tienen estos sistemas. Esto es tremendamente interesante porque a nosotros nos está diciendo en el fondo que el laboratorio ha empezado a alcanzar una fórmula que tiene que ver con empezar a operar por sí solo. ¿A qué se debe esto entonces, la aparición de nuevas especies? Bueno, geográficamente nosotros estamos muy cercanos al fondo de la Armada, donde hay ahí un espacio que se ha mantenido prácticamente inalterado desde 1973. Es la réplica, perdón, es la muestra del bosque esclerófilo mediterráneo costero, prácticamente una cápsula en el tiempo que se ha mantenido inalterado, como digo, desde 1973, cuando ese sector quedó prácticamente cercado. Esa conexión que existe ahí a través de tanto de insectos como de aves que empiezan a transportar semillas, estas aves que empiezan a encontrar una homología o una similitud respecto a sus hábitats replicados, empiezan entonces a interaccionar y esta interacción hace entonces que empecemos a ver especies que pertenecen a la paleta y que pertenecen a estos pisos vegetacionales ir apareciendo. No aparecen por sí solas, aparecen nada más que por esta interacción en lo que tiene que ver con específicamente el funcionamiento de los ecosistemas. Salvador, habría que ir cerrando por tiempo. Ya, ok. Lo último, para ir contándoles, la línea que ustedes ven acá, esta línea casi horizontal roja, es el laboratorio vegetal. El laboratorio vegetal, como decía, tiene aproximadamente 840 metros cuadrados. Está cercano a un área que hay, puse ahí área tradicional, pero es de pasto, con aproximadamente 1500 metros. Si uno calcula más o menos lo que consume un sector, que yo lo puse al mínimo, el promedio de consumo de agua de un metro cuadrado de pasto anda entre los 7 litros por metro cuadrado por día, hasta 9, solo lo calculé por 7, nosotros veríamos que en el mes consume prácticamente 316.000 litros al mes. El laboratorio vegetal consume 2,16 litros por metro cuadrado en esos 800, o sea, consume por día 1.800 litros, pero solo 2 veces a la semana. Se riega 2 veces a la semana. Por lo tanto, consume prácticamente 15 cubos, que significa que este laboratorio consume solo el 5% de este consumo, o estaría ahorrando el 95%. Por lo tanto, el laboratorio vegetal está aportando con masa, con volumen vegetal, que significa tener refugio para aves, mayor volumen vegetal en términos de intercambio gaseoso, por ejemplo, producción de oxígeno, de mayor producción también para desarrollar suelo vegetal, producto de la generación de hojarasca. Estos pisos vegetacionales, los sistemas costeros, se nutren hídricamente de la vaguada costera. Eso indica también, está reflejado en este ahorro. Lo que ustedes ven a continuación, entonces, el desarrollo que ha alcanzado el laboratorio vegetal. En la primera imagen se ve una Stipa caudata, Oxalis gigantea, más atrás hay una Flaurencia turífera, hacia la derecha me parece que es un molle, Chinus latifolia, ahí Eryngium paniculatum en primera imagen, y detrás un Baccharis macrei, Nolana crasufolia, perdón, como cubresuelo. A la izquierda lo que aparece en blanco es la valla ambrosoide. También más fotos de Eryngium, molle. Lo que aparece en flores amarillas es el Aplopapus folioso, por ejemplo. Es una foto de invierno, ya con la Eryngium ya secó, pero en un estado que ahí nos está generando también insectos. Y una Flaurencia turífera tomada hace poco, donde a la derecha también se ve Solanum marítimo, que es parte de la paleta de especies que nosotros colocamos. Eso, muchas gracias. Salvador, muchas gracias. Bueno, un par de comentarios y preguntas.
primero agradecer la presentación y la seriedad del trabajo que hay detrás, ¿no es cierto?, que aflora. En ese sentido, al principio de la presentación ustedes mostraban estos trabajos de levantamientos de pisos vegetacionales y de asociaciones existentes, ¿no es cierto?, y que orientarían, y que me parece como un ejercicio clave a cualquier proyecto que podría posarse sobre esas áreas, ¿no es cierto?, y que permitiría orientar con qué especies trabajar, o si uno quisiera, por ejemplo, insertar ahí un proyecto de rehabilitación, eso sería como muy práctico. En ese sentido, me parece muy atingente porque todos los proyectos, las presentaciones anteriores, hablaban de esta necesidad de contar también como con un respaldo frente a muchos de estos ejercicios que son como un poco intuitivos también. Ahora, llevándolo a este caso, ¿cómo ven ustedes que este laboratorio podría, en el fondo, como informar o quizás traspasar ciertas también orientaciones? Entiendo, y tú lo mencionaste, que es específicamente para la asociación Boldo-Peumo, ¿no es cierto? Pero cómo por el fondo pasar de esto que de alguna manera también es bastante técnico y de alguna manera ustedes están haciendo un proceso de registro y que me imagino que va a permitir modelar, pero cómo imaginan, ¿no es cierto?, este traspaso quizás hacia otros escenarios, otros proyectos. Por ejemplo, veo también que influye harto la presencia de ese sector que mencionaste de la Armada, pero ¿qué pasa si eso no está en el fondo? Entonces, eso, un poco, ¿cómo imaginan traspasar esta información, quizás aterrizarla para eventualmente también otras instancias de rehabilitación y de diseño? Sí, bueno, mira, súper buena la pregunta porque en el fondo lo que dice el laboratorio vegetal es que aquí no hay una fórmula única para poder replicar estos espacios. Estos espacios tienen que ser replicados en base a un conocimiento fitosociológico estricto de las áreas que tú vas a intervenir. En el trabajo que tú presentaste fuiste súper estricto en definir y caracterizar cuál era la flora que existía en el territorio para poder en el fondo desarrollar entonces una recuperación. Eso es fundamental. Nosotros hemos visto a lo largo de Chile, tenemos un proyecto ahora en Yanquihue que es muy fácil colocar árboles equivocados en los lugares equivocados y segundo también colocar árboles correctos en los lugares equivocados. Nosotros hemos visto procesos de eutrofización, por ejemplo, cuando se colocan árboles de gran altura en los humedales y eso genera efectos percha, por ejemplo, en el pato llego que empieza a aportar con guano, que este guano tiene unas características tremendas de fertilizante y eso provoca un proceso de eutrofización, en los cuerpos de agua enorme. Por lo tanto, el llamado es primero a conocer muy bien el territorio y a definir cuál es su característica. Acá en la región nosotros no solo tenemos el Fondo de la Armada, también hay sectores en Sausalito que quedan algunos sectores de lo que fue nuestra flora. Por lo tanto, nosotros pusimos atención en eso y eso lo tratamos de estar replicando. Entonces, el mensaje es primero conocer bien dónde tú vas a instalar esto. Obviamente, esta experiencia con respecto a esta paleta de especies, que es específicamente el piso de Peumo con Molle, no puede ser replicada en Santiago. Es otra condición, ¿ya? Por lo tanto, hay que conocer entonces cuáles son las asociaciones en los lugares que tú vas a tener. En Santiago, en los lugares cordilleranos, al sector poniente, obviamente las asociaciones son distintas. Segundo, lo que nosotros siempre hemos visto en todos los estudios que hemos desarrollado es que todos estos espacios silvestres que obedecen a lo que yo decía, estas ecuaciones de espontaneidad, esta ecuación de espontaneidad tiene un registro evolutivo. El bosque esclerófilo nuestro tomó la forma en el Mioceno. Estoy hablando de prácticamente el último alzamiento de la cordillera de los Andes, entre 5 y 10 millones de años. Esa historia evolutiva es la que tú en el fondo empiezas a llevar. ¿Y por qué? Porque estos sectores son, primero que nada, los más resilientes ante el cambio climático y segundo, son los que más servicios ecosistémicos presentan. Nosotros ya estamos desarrollando un estudio de polinizadores, por ejemplo, en el laboratorio vegetal, en que vemos que prácticamente tenemos más del 60% de especies de abejas, por ejemplo, respecto a espacios tradicionales, a esta especie de parque versallesco que hoy día todavía domina en la trama urbana.
Eso nos permite nosotros también saber con este estudio de polinizadores qué tan cerca estamos de las áreas silvestres. Pero yo creo que la clave aquí está en el estudio fitosociológico, en el conocimiento fitosociológico de los sectores donde tú vas a hacer estas intervenciones y que tienen que ver con replicar estas condiciones naturales evolutivas que caracterizan a nuestra flora nacional a nivel de ecosistema mediterráneo. Perfecto. O sea, en resumen, uno podría decir que uno hoy día para operar en territorio cuenta con información sobre los pisos, pero esto va a arrojar información sobre el comportamiento actual de estos pisos y cómo se vinculan, cómo uno puede trabajar sobre ellos. Al final es el salto. Exactamente, sí, porque además Liuber y Pliskov son bien claros, ellos definen pisos vegetacionales, pero también te dicen, oye, ojo, hay zonas intrazonales como extrazonales dentro de los mismos pisos, y es lo que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo. En la Ligua estaban definidos 8 pisos, nosotros definimos 9, no porque Liuber lo haya hecho mal, sino que hay un foco mucho más aterrizado respecto y la lupa está mucho más centrada en un sector del territorio. Perfecto. Salvador, te agradecemos enormemente. Quizás para cerrar, entiendo que el laboratorio La Salina, y para que el público lo sepa, tiene instancias, ¿no es cierto?, de sociabilización de su información, eventualmente de visita. Si quieres comentar algo de eso para cerrar, te agradezco. Sí, en la página web se pueden comunicar con el laboratorio vegetal, específicamente con Alexandra Garín, piden hablar con ella o sale su correo ahí y agendan una visita y feliz en atenderlo, en mostrarles, compartirles nuestra experiencia, etc. Perfecto, me imagino que hay harto más. Así que, como decía, lo de las abejas y todo eso. Exactamente, sí, estudio excelente. Bueno, te agradecemos enormemente, así que no, gracias a vernos en otra instancia. Que esté muy bien. Sí, feliz. Ok.